Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 5.33 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, pesas de 2, 5, 8 y 10 newtons penden de una varilla ligera de 10 metros a distancias de 2, 4, 6 y 8 metros del extremo izquierdo. Pregunta, ¿a qué distancia del extremo izquierdo está el centro de gravedad? Ok, entonces vamos a empezar por dibujar nuestra varilla que nos indican aquí. Dice que en total mide 10 metros, entonces vamos a colocarle aquí esta acotación que nos dice que la varilla mide 10 metros y dice que tiene colgadas algunas pesas. Entonces esas pesas pues lógicamente tienen un peso. Entonces aquí son 2 newtons, aquí son 5, aquí son 8 y aquí son 10 newtons. Entonces nos están pidiendo que encontremos el centro de gravedad. Bueno, hay que recordar qué es el centro de gravedad. El centro de gravedad vendría siendo como el punto en donde nosotros podemos considerar que se encuentra concentrada toda la masa del objeto. Por ejemplo, si nosotros dibujáramos la varilla y no tuviera pesas colgando de ella y la varilla fuera de material uniforme, es decir, que toda la varilla fuera del mismo material y no tuviera extremos más gruesos o más pesados, pues podríamos decir que su centro de gravedad sería el punto medio de la varilla. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos colocar aquí un soporte y esto haría que la varilla no se balanceara, es decir, esto quedaría en equilibrio rotacional, no giraría en ningún sentido. ¿Y esto por qué pasa? Porque ya lo hemos dicho, aquí estaríamos considerando que está concentrada toda la masa, entonces al estar concentrada toda la masa de la varilla en este punto, también está el peso y aquí tendríamos la fuerza normal que el soporte esté ejerciendo sobre la varilla. Recordar que la fuerza normal es la fuerza de reacción con la que la superficie, en este caso este soporte, empuja al objeto hacia arriba. Entonces esto es lo que hace el equilibrio. Entonces al estar concentrada todo el peso, toda la fuerza en este punto, pues ya podríamos considerar como que no hay fuerzas en los extremos que hagan que esto se balancee. Entonces ese viene siendo el centro de gravedad. Ahora es ese punto donde encontramos ese equilibrio. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Bueno, pues que nos están poniendo algunas pesas. Entonces eso hace que el centro de gravedad se mueva en la varilla, ya no va a estar en el punto medio como en esta explicación, sino que se va a mover hacia el extremo donde estén los pesos más pesados, valga la redundancia. Entonces vamos a borrar esta parte. Entonces quiere decir que nuestro centro de gravedad va a dejar de estar aquí en el medio, justamente a los 5 metros, y se va a pasar hacia la derecha. ¿Qué tan a la derecha? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Ahora, aquí por pura lógica, más o menos podemos suponer en dónde puede estar. Puede ser que se encuentre en este extremo izquierdo, o sea, que se encuentre más bien a la izquierda de la fuerza de 8 newtons, no tanto que sea el extremo izquierdo, sino que se encuentre a la izquierda de la fuerza de 8 newtons, o bien que se encuentre a la derecha de la fuerza de 8 newtons. Ahora, no podría estar de este otro lado, porque en este caso vemos que todas las fuerzas estarían a la izquierda de este punto. Por lo tanto, no habría una fuerza a la derecha que contrarrestara a estas 4 que tenemos acá. Entonces es ilógico ponerla acá. De igual manera, ponerla de este lado pasa lo mismo. Y de igual manera ponerla aquí, al tener los pesos pues más grandes de este otro lado, no tendría sentido colocarla en este punto, porque estos pesos harían girar esto y esta fuerza no sería lo suficientemente grande como para aguantar a estos que tenemos acá. Entonces lo lógico es que esté más o menos en cualquiera de estos puntos cercanos a la fuerza de 8 newtons. Primero voy a empezar suponiendo que está aquí, es donde creo yo que está el centro de gravedad. Ahora, otra cosa, dijimos que debe estar en este punto o por la derecha de la fuerza de 8 newtons. ¿Por qué no podría estar cercano a la fuerza de 10 newtons? Porque si bien esta es la fuerza más grande, pero hay que recordar que el giro no solamente depende de la fuerza, sino que depende del brazo de palanca. Entonces, si nosotros ponemos aquí el centro de gravedad, el brazo de palanca que habría entre este punto y estas fuerzas, aunque son pequeñas, con el brazo de palanca se incrementarían mucho, entonces harían probablemente que esto girara y que esta fuerza de 10 newtons no fuera lo suficientemente grande como para contrarrestar a estas que tenemos a la izquierda.
Entonces la lógica me dice que tiene que estar en un punto cercano a la fuerza de 8 newtons. No sé si a la izquierda o hacia la derecha, pero en algún punto cercano. Entonces vamos a empezar suponiendo que es ahí. Entonces vamos a sacar entonces nuestra sumatoria de momentos y lo vamos a hacer en ese punto al centro de gravedad le vamos a llamar A y lo vamos a igualar a 0 porque se supone que ya hemos dicho que si nosotros colocáramos aquí un soporte, estas fuerzas quedarían en equilibrio, no se balancearía hacia ningún lado, entonces por eso quedaría igualado a 0, quedaría en equilibrio rotacional. Entonces vamos a escribir aquí también nuestras consideraciones de siempre: un giro antihorario positivo, un giro horario negativo, y el momento se obtiene mediante el producto o la multiplicación de la fuerza por la distancia o brazo de palanca. ¿Ok? Entonces vamos a empezar considerando la fuerza de 2 newtons. Entonces esta fuerza de 2 newtons, ¿qué tipo de giro crearía alrededor del punto A? Bueno, pues esta fuerza haría girar a la barra con respecto al punto A de esta manera, así. Entonces es un giro antihorario, va en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser positivo, y voy a multiplicar 2 newtons, que es la fuerza, por el brazo de palanca. Entonces este brazo de palanca, ¿cuál es? Bueno, yo sé que estas distancias entre líneas moradas miden 2 metros, porque aquí me lo indicaban, que estaban a 2, 4, 6, 8 metros respectivamente cada fuerza. Entonces yo sé que estos espacios entre líneas moradas miden X. Bueno, a este cachito que hay entre el centro de gravedad que yo estoy suponiendo aquí y la línea y la fuerza de 8 newtons le voy a llamar X. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a expresar aquí el brazo de palanca? Yo sé que la distancia debe ser desde aquí, desde donde está la fuerza de 2 newtons, hasta el centro de gravedad, que es el punto A. Bueno, yo sé que esto mide 2 metros, ok, entonces son 2 metros de esta parte. Y también sé que entre esta línea morada y esta otra también hay 2 metros, pero yo no quiero saber la distancia entre líneas moradas, yo quiero saber hasta el punto A. Bueno, ¿qué pasa si yo llego a la línea morada? Aquí, de aquí a aquí son 2 metros, y me regreso la distancia que me marca aquí, que es X. Entonces a 2 le quito X, entonces me va a quedar de esta manera. Estos 2 metros serían esta primera distancia, y esto de aquí, 2 menos X, es irme de esta línea morada hasta esta otra y regresarme X, que es justamente lo que yo quiero recorrer nada más. Entonces 2 más 2 serían 4, entonces me quedaría que esa distancia es 4 menos X, todo esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente fuerza. Esta fuerza pues también me va a generar un giro antihorario, va a hacer girar a la pieza con respecto a este punto de esta manera. Entonces es un giro antihorario, le ponemos aquí un más y multiplicamos la fuerza por el brazo de palanca o distancia. ¿Qué distancia hay entre el punto A y la fuerza de 5 newtons? Pues es la misma distancia que habíamos puesto aquí, que dijimos que eran los 2 metros totales, me regreso X, entonces es 2 menos X. Ok, ahí tendremos el brazo de palanca de la fuerza de 5 newtons. Ahora tenemos que sacar el momento que provoca la fuerza de 8 newtons, pero esta fuerza ya no va a ejercer un giro antihorario, sino que ahora el giro sería en este sentido, que esto es horario. Entonces va a ser negativo y multiplico la fuerza, que son los 8 newtons, por el brazo de palanca. El brazo de palanca es esta distancia, pues esa distancia le llamamos X, entonces aquí simplemente va a ser X. Y finalmente tenemos la fuerza de 10 newtons, que nuevamente el giro sería en este sentido, sería un giro horario y por lo tanto negativo. Entonces me quedan menos 10 newtons multiplicado por el brazo de palanca. Ahora, nuevamente, yo sé que esto mide 2 metros, más este otro cachito que mide X, pues a 2 le voy a sumar X. Tener cuidado de no escribir 2X de esta manera, porque esta forma es una multiplicación, es como si yo multiplicara este pedazo más este pedazo. ¿Eso para qué me serviría? Para nada. Lo que yo quiero es sumar esto más esto otro, porque es la distancia total. Entonces, así me quedaría planteado mi ecuación de equilibrio de momentos, y lo igualo a 0 por la situación de equilibrio que ya hemos hablado. Entonces multiplico 2 por 4 son 8, 2 por menos X, menos 2X, 5 por 2 son 10, 5 por menos X, menos 5X, menos 8 por X, menos 8X, menos 10 por 2, menos 20,
y menos 10 por x menos 10x. Esto lo igualamos a 0. Entonces aquí nos queda una ecuación bastante larga, pero sencilla porque es una ecuación de primer grado. Busco todos los términos semejantes, que son los que tienen en este caso la x, menos 2, menos 5, esto me da menos 7. Y menos 7 menos 8, esto me da menos 15. Menos 15 menos 10, esto me da menos 25. Ahora continúo con los otros términos semejantes, que serían los términos que no tienen x, que serían los números. Entonces a 8 le sumo 10, son 18. Y a 18 le quito 20, me quedarían menos 2. Entonces estos tres términos me dan menos 2, sigo igualado a 0. Y despejo para x, me queda entonces que el 2 que está restando lo puedo pasar al otro lado, pasaría sumando. Me queda menos 25x igual a 2, porque este 2 lo mandé para acá. Y aquí ya ni siquiera necesito hacer esta parte, porque si yo recuerdo, este menos 25 que está multiplicando, al otro lado pasaría dividiendo. Y al tener 2 dividido entre menos 25, pues esto no importa lo que me dé. No es necesario que saque la calculadora para ver cuánto me da esto, porque esto me va a dar un número negativo como sea. Entonces, quiere decir que mi suposición no fue la correcta. Quiere decir que el punto A o el centro de gravedad no está del lado izquierdo de la fuerza de 8 newtons, sino que va a estar por el lado derecho. Entonces vamos a borrar ahí algunas cositas. Bueno, no lo voy a borrar porque voy a borrar otras cosas que no quiero. Entonces aquí simplemente a esto de acá, de la derecha, le voy a llamar x. Y el punto A pues ya no es este, sino que es este otro de acá. Y nuevamente tendría que volver a hacer esto para poder calcular esa distancia. Entonces, bueno, ni modo, toca volver a repetir. Aquí vamos a aprovechar algunas cosas que ya tenemos del ejercicio del planteamiento anterior, porque no va a cambiar tanto. Por ejemplo, esta fuerza de 2 newtons sigue siendo de 2 newtons, entonces esto no cambia. Lo que sí cambia es ahora el brazo de palanca. El brazo de palanca sería esta distancia más este otro cachito. Entonces aquí son 2, aquí son otros 4 y aquí es x. Entonces sería 4 más x. Bueno, en lugar de 4 menos x va a ser 4 más x. Entonces 2 newtons que multiplica a 4 más x. Y el giro sigue siendo antihorario. Entonces sigue siendo acá también positivo. Luego tenemos la fuerza de 5 newtons. Esta fuerza de 5 newtons sigue siendo la misma. El tipo de giro sigue siendo el mismo porque es antihorario. Esta fuerza haría girar de esta manera a la barra con respecto a este punto. Entonces va a seguir siendo más 5 newtons que multiplica. Lo que cambia aquí sería el brazo de palanca. Entonces el brazo de palanca es la distancia de esta línea morada hasta el punto A. Aquí son 2 metros de línea morada a línea morada, más este cachito que mide x, pues esto sería 2 más x. Entonces así nos quedaría 2 más x. Vamos a escribirlo bien, 2 más x. Muy bien. Ahora sigue la fuerza de 8 newtons. Y aquí es donde se encuentra el principal cambio, porque en la fuerza de 8 newtons anteriormente el tipo de giro que creaba alrededor del punto pasado era horario, hacía girar con respecto a este punto en este sentido. Si te fijas bien, ahora esta fuerza giraría o haría girar más bien a la barra de esta manera con respecto a este punto, así lo haría girar. Entonces esto es antihorario, por lo tanto en lugar de ser negativo, aquí le vamos a poner positivo. La fuerza no cambia, siguen siendo 8 newtons y el brazo de palanca tampoco cambia porque x es esta distancia que es el brazo de palanca. Entonces multiplicamos por x. Y finalmente tenemos la fuerza de 10 newtons. Entonces esta fuerza sigue creando un giro horario, porque si yo supongo cuál sería el giro con respecto a este punto, sería en este sentido. Entonces esto es sentido horario. Por lo tanto me va a quedar negativo, justamente como aquí. Multiplico los 10 newtons y el brazo de palanca también cambia, ya no va a ser 2 más x. Yo recuerdo que esta distancia de línea morada a línea morada son 2 metros, pero le quiero quitar este pedacito que mide x. Entonces a 2, bueno, más bien de aquí, de la derecha a la izquierda, a estos 2 le quito x. La manera de expresar le quito x es con menos, entonces me quedaría 2 menos x. Y finalmente
igual a 0. Vuelvo a hacer la multiplicación de los paréntesis. 2 por 4 son 8, 2 por x son 2x, 5 por 2 son 10, 5 por más x más 5x, 8 por x son 8x. Y por último multiplico menos 10 por el paréntesis que tengo acá, sería menos 10 por 2, serían menos 20. Y menos 10 por menos x sería más 10x. Esto quedaría igualado a 0. Entonces simplifico términos semejantes, busco todos los términos que tienen x. Aquí sería 2 más 5 son 7, 7 más 8 son 15, 15 más 10 serían 25. Me quedaría 25x. Y luego los otros términos semejantes, que serían los términos numéricos o independientes. 8 más 10 son 18. Y este otro menos 20 sería 18 menos 20, me quedaría menos 2, igual a 0. Y entonces aquí, si nos damos cuenta, el resultado sí nos va a quedar positivo, porque este 2 que está restando lo pasaría al otro lado, pasaría sumando, así me quedaría 0 más 2 pues es 2. Y finalmente, ¿qué le está haciendo el 25 a la x? ¿Qué operación? Pues es una multiplicación. Recordar que siempre que tenemos un número junto a una letra sin ningún signo en medio, es una multiplicación. Entonces lo contrario de multiplicar es pasar dividiendo. Entonces me queda que el resultado es 2/25. Y ahora sí ya tendría sentido escribirlo en la calculadora. Y esto me da 0.08. Entonces esta sería la distancia que mide x. Pero tener mucho cuidado con algo. En el ejercicio no nos preguntan x. De hecho, esa x fue algo que nosotros agregamos nada más para que nos sirviera para hacer el ejercicio. La pregunta es, ¿a qué distancia del extremo izquierdo está el centro de gravedad? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que utilizar la lógica. Bueno, si sabemos que x nos dio este valor de 0.08 metros y x es nada más la distancia que hay entre la fuerza de 8 newtons y el centro de gravedad hacia la derecha, pues simplemente habrá que agregarle, porque queremos la distancia desde acá, habrá que agregarle este pedazo que mide 2 metros, más este otro pedazo son otros 2, serían 4, más otros 2 serían 6, más ese cachito, pues entonces la respuesta realmente serían 6.08 metros del extremo izquierdo, y esa es la respuesta que viene en el libro, 6.08. Entonces, bueno, como puedes darte cuenta, acá cuando habíamos planteado el centro de gravedad a la izquierda, también nos dio el mismo valor, pero nos daba negativo. Bueno, ese negativo lo que podría habernos dado a entender es que sí era esa distancia de 0.08, pero que lo estábamos tomando del lado incorrecto de la fuerza de 8 newtons, porque no era hacia la izquierda, sino que era hacia la derecha. Entonces, bueno, aquí yo la verdad te recomiendo que hagas lo que se está haciendo en el video, que vuelvas a plantear el ejercicio y que vuelvas a obtener un resultado, porque creo que ya me ha pasado en otros ejercicios que sí, que por lo general cuando hago el planteamiento de esta manera y no es el correcto, me da el mismo valor que cuando ya saco el valor correcto, pero solamente que en negativo. Yo la verdad no estoy seguro si el 100% de las veces va a ocurrir así. Yo me imagino que con ejercicios más complicados pudiera cambiar esto. Entonces mi recomendación es, vuelve a plantear el ejercicio con la nueva suposición que estás haciendo. En este caso es que a x la movimos de lugar. Entonces pues nos cambió un poco la ecuación, pero sí, al final de cuentas nos dio el mismo resultado, solamente que ya en resultado positivo. Entonces, pues bueno, el ejercicio la verdad está un poquito largo, no está complicado, sino que está laborioso. Y bueno, espero que lo hayas entendido, que te haya gustado. Si es así, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.